Diga abundantemente, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Bien, hemos estado hablando acerca del reino de los cielos y debemos seguir hablando acerca del reino de los cielos. Ah, hemos hablado ya algunos principios importantes. El reino de los cielos es mencionado más ocasiones en el Evangelio de Mateo. Y la razón de ser es que Mateo nos habla de Jesús, el león de la tribu de Judá, Jesús el rey. Y allí en el Evangelio de Mateo encontramos 12 parábolas del reino. Cada una nos habla de principios muy importantes en cuanto a cómo es el reino de los cielos. Hemos considerado en un primer punto, en un primer plano, que el reino de los cielos tiene su constitución, tiene su ley base, su ley fundamental. Esa ley fundamental es la ley de Cristo, que la podemos resumir en 4 palabras. Es la ley del amor, ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, es la ley de la gracia, es la ley de la misericordia, de la piedad, incluso del perdón, diríamos 5 grandes conceptos que encierra la ley de Cristo. Número 2, hemos considerado que el reino de los cielos tiene un territorio y su territorio es un territorio de justicia. Su ambiente es un ambiente de paz y reposo, paz, resultado de una vida de justicia. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Eso es justicia para Dios. Dios castigó nuestro pecado en Cristo. Y encontramos 7 columnas que sostienen el gran edificio de la justicia. La justicia sustenta en la verdad, en la pureza, en la templanza. En la sabiduría, la justicia sustenta en la verdad, en la pureza, en la templanza, en la sabiduría o prudencia, en la equidad. La justicia es divina y la justicia es preeminente, la justicia es suprema. Eh, a veces veo en el ambiente circunstancial de los hechos las diferentes noticias que giran en torno a gente a quien se le acusa de cometer ilícitos y que parece caminar impune sin que sea castigada. Les digo algo, ser castigado en este mundo conforme a la justicia humana es nada comparado con el castigo divino. Para aquellos que piensan que no hay castigo divino, les anticipo, si sus corazones rechazan a Cristo, el castigo divino es eterno. De hecho, estoy repasando apenas un apunte interesante sobre 7 bendiciones eternas que Dios tiene para sus hijos, los creyentes, contrastado con 7 consecuencias eternas que Dios tiene para la gente impía, la gente que muere sin Cristo. En fin, la justicia de Dios es suprema, es preeminente. El que no fue castigado en esta tierra por causas de sus delitos y sus culpas y muere sin Cristo, el castigo que le espera es terrible, sumamente terrible. Y hablamos de gente que puede ser de lo más insignificante, pero morir sin Cristo. Hasta personajes de del perfil de Vladimir Putin o de Kim Jong-un, de Nicolás Maduro, personajes que piensan que son eternos, personajes que piensan que tienen todo el poder para hacer daño a quienes ellos desean. Son mortales, algún día van a morir. Y el día que mueran enfrentarán al juez justo. Y si mueren sin Cristo,
enfrentarán un juicio severo. Número 3, hemos considerado la conducta modelo de, del reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 nos dan códigos de conducta, códigos prácticos de conducta para ser vasos de honra, para caminar correctamente, para orar delante de Dios la manera correcta, la oración modelo. Principios de conducta como en cuanto a dar limosnas y antes de limosnas dar ofrendas y antes de ofrendas dar diezmos. En otras palabras, debemos dar diezmos, ofrendas y limosnas. El diezmo es de Dios, la ofrenda es para las necesidades prácticas de la iglesia, la limosna es para necesidades prácticas de alguien que está en condiciones de ser ayudado. Por ejemplo, en estos momentos los damnificados por causa de las lluvias son gente digna de darle limosna, darle limosnas. Tal vez no alcance con lo que tú puedas aportar ni siquiera para una persona, pero lo que tú aportes con la suma de todos los que aporten hará una cantidad de dinero o una cantidad de bendiciones que lleguen a quienes lo necesitan. Esas son limosnas. Muy bien, en el capítulo 7 de Mateo encontramos lo que es la regla de oro que se repite en Lucas, el Evangelio de Lucas, que nosotros debemos hacer a los demás como querramos que nos hagan a nosotros. Veamos pues el punto 4 de el reino de los cielos. El reino de los cielos, al igual que, más que al igual, tomando como modelo algún reino humano, tomando como modelo alguna nación, algún estado, podemos ver que el reino de los cielos, más allá de ser un modelo completamente espiritual, pero sigamos algún modelo. El reino de los cielos tiene sus fundamentos, como lo tienen algunos estados, algunas naciones, que para mencionar ejemplos calamitosos, Corea del Norte se dice ser un país socialista. Rusia se dice ser un país socialista. Me da risa escuchar que China se dice un país comunista. Me da risa porque ni son comunistas ni socialistas. Son una burla para la doctrina comunista, para la doctrina socialista. Son una auténtica burla. Pero bueno, no voy a discutir eso ahora. Simplemente lo que puedo decirles es que los fundamentos del reino de los cielos son amor, esperanza y fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, encontramos estos fundamentos enunciados de una manera muy puntual por el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Versos 11 y 12. Ya no estoy en el mundo y estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que caminen en unidad, como también nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En esos tres versículos, 6, 11 y 12, encontramos una palabra que se repite: nombre. Cristo está orando hacia el Padre Celestial, y las tres ocasiones se refiere al nombre del Padre, al nombre de Dios. Y es importante considerar el nombre porque el nombre nos habla de la naturaleza de la persona. Nosotros
Encontramos en el Antiguo Testamento una manera muy puntual, Génesis, capítulo 5, perdón, Génesis capítulo 4, verso 26, y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Y no todos los hombres empezaron a llamarse el nombre de Jehová. Aquí hay una afirmación total, sin embargo es el inicio. Es el tercer hijo de Adán, Set. Para ese momento histórico apenas Adán y Eva habían tenido como hijos a Caín, Abel y Set. Bueno, conforme pasa el tiempo, algunos adoptan el nombre de Jehová en su nombre propio. Y más adelante, conforme va avanzando la población, como va creciendo la población en el mundo conocido, algunos ya empiezan a tomar nombres diferentes. Pero lo trascendental del nombre es que el nombre nos habla de naturaleza, el nombre nos habla de cómo eres, quién eres tú. En la actualidad, y diríamos después de Cristo en la cruz, parece ser que se rompe esta tradición de llamar al bebé por lo que en sí mismo puede significar su naturaleza. Por ejemplo, Adán significa hombre. Eso significa Adán, hombre. Y cada nombre propio de la gente va a tener un significado interesante. Por mencionar así de memoria, Daniel, Dios juzga, Dios es juez. Judá, alabanza. Rubén, ved al hijo. Benjamín, hijo de la mano derecha. Benoní, hijo de mis dolores. Eso es lo que significa según cada nombre que he mencionado. En alguna ocasión, 2, 3, 4, 5 ocasiones he dicho que Santiago significa santo usurpador porque es la combinación de dos voces, san, de santo, y Jacob. Jacob significa suplantador, el que suplanta. Y bueno, Santiago es el santo suplantador, el santo usurpador. Yo creo que Dios me va a cambiar el nombre cuando esté en su presencia. Esaú significa belloso. Esaú es Edom. Esaú es Edom. Esaú también significa rojo. Y bueno, así podemos ir considerando nombres propios. Abraham, padre de multitudes. Sara, princesa. Isaac, risa. Y cada nombre tiene un significado. Moisés, sacado de las aguas, etc. David, amado. Elías, Jehová es mi Dios. En fin, nosotros podemos ir viendo entonces que los nombres, por lo menos en el Antiguo Testamento, nos habla de la naturaleza de la persona. Así que cuando escuchamos la oración, cuando leemos la oración del Señor Jesucristo, Juan 17, en cuanto al nombre del Padre, nos está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El amor ágape. En 1 de Juan 4, 7, 8 y 16 encontramos una expresión interesante. Varias veces encontramos el verbo amar en diferentes conjugaciones, pero también encontramos la palabra amor. Y todas las veces que se refiere al verbo amar, en cualquiera de las conjugaciones, y la palabra amor en sí misma se refiere al amor ágape de Dios. Amor ágape de Dios. Y dice ahí, amados, carísimos, dice, carísimos o muy amados.
Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Y ahí tienen las dos referencias. El verso 16 también va a decir Dios es amor. Y ahí tienen las dos referencias. El amor ágape es de Dios. Porque, insisto, todas las veces que aparece en Primera de Juan, todas las veces que aparece la palabra amor o el verbo amar, en cualquiera de las conjugaciones siempre será ágape. Solo en la tercera epístola de Juan, cuando habla de Diótrefes, que ama tener el primado, ahí la palabra ama se refiere a amor, Filadelfia, amor del alma. Fuera de esa expresión, en las tres epístolas de Juan, todas las veces que habla de amor o de amar con cualquiera de las conjugaciones, se refiere a amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Y esa es la razón de Juan 17. Cuando el Señor Jesús habla del nombre del Padre, está hablando de la naturaleza del Padre, y la naturaleza del Padre es amor, perdón. Amor, no cualquier amor, el amor ágape, el amor que está por encima de cualquier escrutinio, de cualquier análisis del amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Así que, ¿cuál es el fundamento del que nos habla este texto? Nos habla del amor de Dios. Y hay un texto que el apóstol Pablo va a decir a los corintios: el amor de Dios nos obliga. Mucha gente vive en su nación, en el lugar donde nació, porque no tiene expectativas, porque no tiene tampoco posibilidades de salir de ese lugar para ir a un lugar distinto. A ellos les tocó así. Sin embargo, para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, el reino de los cielos no es un lugar del que querramos escapar. Al contrario, es el lugar donde el amor de Dios nos constriñe, nos liga, nos une. El amor de Dios es como un pegamento sólido que nos une para caminar en unidad. El reino de los cielos no es un reino dividido. Tal vez el creyente esté dividido en sus pensamientos, tal vez el creyente esté dividido en sus formas de pensar, pero una cosa es cierta: el amor de Dios nos une, nos constriñe, nos obliga, nos mantiene unidos, perfectamente ligados. Siguiente fundamento, Juan 17, verso 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean consumadamente la unidad, para que todos caminen en unidad como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos caminen como nosotros en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el verbo creer tiene que ver con el ejercicio de la fe. Ya tenemos el fundamento del amor por la naturaleza de Dios, y ahora tenemos el fundamento de la fe, que es creer. Los que han de creer. Vean, esta oración la hizo el Señor Jesús hace cerca de 2000 años, y está rogando por estos, los que estaban junto a él, los que le habían seguido hasta el tiempo de su aprisionamiento, hasta el tiempo que es llevado ante el Sanedrín, todos los que estuvieron con él muy cerca. Ahí están los 12, ahí están los 70, ahí están más de los 12, más de los 70. Pero dice: ruego por los que han de creer en mí. El Señor Jesús está orando por ti, por mí. Está orando por el que está creyendo en estos momentos, que en algún lugar de este planeta hay gente que se está entregando a Cristo. Esta oración alcanzó a ellos. Está orando por los que van a creer más tarde, en unas horas, en unos mañana,
está orando por los que van a creer en unos días, en unas semanas, en unos meses. Está orando por todos. Esto habla de la fe. Fe de Él respecto de los que hemos de creer, fe de nosotros porque creemos en Él, y esto es un fundamento sólido que nos liga también, amor y fe. Y esto nos mantiene unidos como parte de un pueblo completamente ligado en unidad. No un pueblo dividido en pensamientos políticos, no un pueblo dividido en partidos políticos, no un pueblo dividido en diferentes ideas, en las ideas de los gobernantes respecto de las ideas de los pobladores, no. Es una liga perfecta que nos mantiene unidos al Padre y al Hijo. Él lo está diciendo, dice en el verso 11, guárdalos por tu nombre para que caminen en unidad, como también nosotros caminamos en unidad. El Padre y el Hijo caminan en unidad. Yo diría, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminan en unidad, y nosotros caminamos en unidad por su amor, pero aquí por fe también, para que todos caminen en unidad, como tu Padre en mí, yo también en ti, que también ellos noten en nosotros, ya no solo el Padre y el Hijo por un lado y nosotros por otro lado, sino que el Padre, el Hijo y nosotros caminando en unidad. Eso dice el verso 21, Juan 17, 21. El tercer fundamento está ahí en el verso 22. Yo, la gloria que me diste, les he dado para que caminen en unidad, como también nosotros somos la unidad, o caminamos en la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente caminen en unidad. Que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado, como también a mí me has amado. Y así podemos leer hasta el verso 26. Y esto nos habla la gloria de Dios. Nosotros ya tenemos la esperanza. Nuestra esperanza es la gloria de Dios. Y Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahí está nuestro fundamento de esperanza. Entonces tenemos tres grandes fundamentos, tres fundamentos sólidos que hacen del reino de los cielos una expresión de unidad, no solo en cuanto a los ciudadanos del reino, sino, por supuesto, los ciudadanos del reino junto con Dios, en unidad completa, total. Pero también en este punto 4, además de los fundamentos del reino, el reino se construye. Nosotros vemos en la historia cómo se construyó el Imperio Romano. En la historia vemos cómo fue Grecia, con todas sus calamidades y sus diferencias de pueblos entre Atenas y Esparta. O cómo fue Babilonia, cómo fue Persia, el imperio medo-persa, Media y Persia. Vemos que son imperios que se construyeron conforme pasaba el tiempo. No se construyeron de la noche a la mañana. El reino de los cielos se está construyendo, pero este reino es eterno. Gloria al Señor. No es un reino temporal, es un reino eterno. Perdón, ofrezco disculpas. Nosotros tenemos 7 principios con los cuales el reino se está edificando. Número 1, por la palabra de gracia, Hechos 20:32. La palabra de gracia provoca un principio importante. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La palabra de gracia es un elemento importante, sólido para edificar el reino de los cielos. Número 2, la oración. En Judas 1:20
encontramos la oración como un elemento, segundo elemento para edificar. Dice, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, edificándoos. Encontramos la oración como segundo elemento de construcción del reino de los cielos. ¿Quieres formar parte de la edificación del reino de los cielos? Ora, ponte a orar. Dale a elementos a Dios para que el reino siga levantándose. El reino de los cielos es eterno, no es temporal, es eterno. Número 3, necesitamos la autoridad espiritual. En segunda de Corintios 10, capítulo 10, verso 8, dice el apóstol Pablo, porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad o autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción. Entonces, la autoridad espiritual nos ayuda a ser edificados, nos ayuda a edificar el reino de los cielos. En 2 Corintios 13:10, por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. La autoridad espiritual nos ayuda a edificar el reino de los cielos. En el hogar, el padre de familia es autoridad espiritual. En el hogar, los padres de familia son autoridad espiritual. Así hay autoridades espirituales delegadas por Dios para edificación. Número 4, sacrificios espirituales. Cuán importante es ofrecer delante del Señor sacrificios espirituales. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice, sed edificados para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales coadyuvan a la formación del reino de los cielos. Número 5, los 5 ministerios. Efesios 4:11 va a darnos los 5 ministerios, la lista de 5 ministerios que sirven para edificación del reino de los cielos. Dice Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo, Cristo mismo, dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, verso 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí el cuerpo de Cristo obviamente es el reino de los cielos. Los 5 ministerios van a servir para 7 principios, están listados los versos 12 al 16, esos 7 principios. Uno de ellos es la edificación del reino de los cielos. Y número 6, la correcta comunicación. Podemos ver vamos a ver por lo menos 3 textos bíblicos. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Luego 3:16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Pero Efesios 4:29 va a decirnos la palabra edificación. Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Ahí están, ya llevamos 6 elementos que nos ayudan a edificar el reino de los cielos. Es la palabra de gracia, es la oración, es la autoridad espiritual, los sacrificios espirituales, es
los 5 ministerios y la correcta comunicación. Y número 7, el amor. El amor ágape. En 1 Corintios 8:1. Por lo que hace a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, pero la caridad edifica. El amor edifica. El amor ágape, el amor que es de Dios, edifica. Así que tenemos 3 grandes fundamentos, 3 sólidos fundamentos: el amor, la fe, la esperanza. Pero tenemos 7 grandes materiales y ayudas que colaboran al levantamiento del reino de los cielos, que son la palabra de gracia, la oración, la autoridad espiritual. En la autoridad espiritual es donde encontramos una primera ayuda ministerial. Luego tenemos sacrificios espirituales, luego los 5 ministerios, ahí encontramos otra vez la ayuda, mientras que hay ya de 5 llevamos 3 elementos de construcción: la palabra de gracia, la oración, los sacrificios espirituales. Y podemos continuar con 2 elementos más de construcción: la correcta comunicación y el amor. Gloria al Señor. Bueno, podemos avanzar y vamos a ir al 5.º principio. ¿Quiénes son ciudadanos del reino? Es importante esto. Hay quienes emigran a Estados Unidos. Hablo de gente por la vecindad que tenemos con Estados Unidos. México tiene una frontera muy grande con Estados Unidos. Alguien dijo que es la frontera más grande conurbada, es decir, los puntos de frontera, Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, por mencionar nada más aquí en esta frontera, son 4 conurbaciones. Encontramos población en el lado mexicano y en el lado estadounidense, y solamente la línea separa ambas poblaciones. Y bueno, y así podemos ver toda la conurbación hasta llegar al punto fronterizo de Tamaulipas, que está cerca del mar. Todos, la mayoría o todos son puntos fronterizos de conurbación. Por ejemplo, Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, es un punto fronterizo de conurbación. Así podemos ir viendo. Bueno, la gente emigra a Estados Unidos porque tienen anhelo de alcanzar un mejor nivel de vida en lo económico. Por las diferentes noticias que se publican en medios, encontramos que gente de África emigra hacia Europa. Se cuenta la historia de Joan Manuel Serrat, que emigró de España a Inglaterra porque le daba mejor opción de vida a Inglaterra. Gente musulmana que viene de África y tal vez de algunos países, sí, de África, países de África, cruzan el mar Mediterráneo en condiciones no muy seguras. Algunos han muerto ahogados, y lo que buscan es encontrar una mejor forma de vida. Yo les diría, el mejor lugar donde uno puede estar en la iglesia. No es el lugar perfecto, pero es el mejor lugar en cualquier parte del mundo. El mejor lugar donde puedes estar es en la iglesia cristiana. Una iglesia que invoque a Cristo como Señor y Salvador, una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Y es el mejor lugar. A gente que no conoce de Cristo, bueno, se aventura a cruzar el desierto aquí, en el desierto que es vecino entre Baja California y California, está el desierto imperial, el Valle Imperial, que es desierto. Hay quienes se aventuran a cruzarlo y no todos llegan a su destino. Hay quienes se aventuran a cruzar en la parte de Tijuana y no todos llegan a su destino. Pero
¿Por qué les digo todo esto? Porque eh, quien es ciudadano del reino de los cielos no va a querer emigrar de su ciudad, de su reino. No va a querer emigrar del reino de los cielos. Yo no quiero emigrar a ningún lugar. Yo quiero permanecer en el reino de los cielos. Y la condición para ser ciudadano del reino es el quinto principio. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Bueno, es un pueblo de reyes y sacerdotes. Podemos ver, me salto las lecturas, vamos a ver Deuteronomio 14:1, pero hay lecturas, vamos a ver, Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Verso 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Vean, aquí está hablando que somos hijos de Dios, se lo está diciendo a Israel. Pero el pueblo de Dios, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos serían un pueblo de profetas, reyes y sacerdotes. Pero vean lo que nos hace Cristo. Cristo hace de nosotros los creyentes en la gracia salvadora de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, noten, príncipe de los reyes, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Los ciudadanos del reino de los cielos somos ciudadanos, reyes y sacerdotes. Capítulo 5, verso 10. Apocalipsis 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 24, 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi un trono y se sentaron sobre ellos, y vi tronos, se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y oí las almas de los degollados, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los ciudadanos del reino somos reyes y somos sacerdotes del reino. Verso 6, Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Habla del milenio, pero el reino de los cielos es un reino eterno. No se detiene con el milenio, no se acaba ni se agota con el milenio. Es un reino eterno. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versos 34 al 36. Juan 10, 34, respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales no fue, hecha palabra de Dios, a los cuales fue hecha palabra de Dios. La escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís,
Tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. No te está diciendo que nosotros somos dioses o hijos de Dios. El Salmo 82:6. Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. El sello de que somos hijos de Dios. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, 12 al 13. Juan 1. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Isaías 41:23. Isaías 41:23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Somos ciudadanos de un reino de reyes, sacerdotes, diríamos gente profética inclusive, pero somos ciudadanos del reino, hijos de Dios. Hijos de Dios. Para ser ciudadano del reino es necesario nacer de nuevo. Esto ya lo vimos. Juan, Señor Jesús hablándole a Nicodemo, Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Juan 3:3. Respondió Jesús y díjole a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez. Bueno, nosotros entendemos, para ser ciudadano del reino solo por nacimiento nuevo. No hay manera de tener acceso al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Es requisito indispensable. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, hijos de Dios. Y el nuevo nacimiento se da creyendo en Jesús como Salvador personal. Lo leíamos apenas, lo volvemos a leer ahora en Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino su creación y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Aleluya. Número 6. El reino de los cielos tiene un poder soberano. Es interesante que este poder soberano no puede ser manipulado. Este poder soberano no es susceptible de golpes de Estado, no es susceptible de cambiar. En el mundo encontramos países republicanos, demócratas, encontramos países totalitarios. Los países totalitarios son aquellos donde el líder nacional subyuga al pueblo por la fuerza. Y bueno,
en el mundo en que vivimos, existen países que, teniendo un cierto régimen, si vienen un grupo de rebeldes que tomen el poder, pues van a cambiar las condiciones. Esto sucedió en Cuba, sucedió en Corea del Norte y hasta el día de hoy, sucediéndose del el primer dictador al hijo y este hijo al nieto, bueno, más bien a su hijo. Así que el primer dictador, ahora el nieto del primer dictador es quien gobierna Corea del Norte, y así. Pero el reino de los cielos no puede sufrir un solo ataque. En Isaías 14 y Ezequiel 28 encontramos la descripción de cómo el enemigo de Satán, Satán significa enemigo, eso significa, Satán significa enemigo. El enemigo quiso usurpar el trono de Dios. La Escritura dice que fue arrojado con violencia fuera del cielo, y entonces él ya no tiene acceso a aquel lugar de gloria. El Satanás está usurpando lugares en el cielo cósmico y está actuando a través del cielo cósmico en el mundo, planeta Tierra. Pero hay una palabra profética en Apocalipsis 12 que dice que él va a ser arrojado a la tierra. Pero hablemos del poder soberano. El poder soberano del reino es Dios mismo. El reino de los cielos es un reino teocrático. La palabra teocracia es una concepción de dos voces. Teos, Dios; kratos, poder. Perdón, el reino de los cielos es una teocracia. Es un poder que se ejerce solamente por Dios, a través de Dios, nadie más. Y es interesante que la Biblia nos habla de esta teocracia y nos habla de cómo funciona esta teocracia. En Isaías 33, 22. Isaías 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Gloria al Señor. Los tres poderes de la unión están en Jehová. Aleluya. Él es el juez, el legislador, Él es el rey. Bendito sea el Señor. Qué mejor gobernante del reino de los cielos que el Dios todo soberano. En Job 31, 28, Job 31, 28. Eso también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Job está diciendo que Dios es soberano. Dios es soberano en el reino de los cielos y Él está formando ese reino con todos los creyentes en Cristo, desde Adán y Eva hasta el último que llegue a poblar esta tierra, para formar parte de ese reino. Y vean Lucas 18, 2 al 8. Lucas capítulo 18, versos 2 al 8. Gloria al Señor. Dice ahí. Dice, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo
que los defenderá presto. La palabra presto la podemos entender también como pronto. Dios es un juez justo. Podemos decir que el Padre Celestial es el juez supremo, aunque le ha dejado los juicios a Cristo también. Pero ahora veamos que Cristo es el gran legislador. Y no voy a leer tantos textos, pero en Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 31, 45, 48, el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que dice a su hermano, raca, ya es culpado del consejo. Ahí está cambiando, está modificando la ley de Sinaí para hacer la ley de Cristo más profunda, más estricta, más severa, pero al mismo tiempo darnos a nosotros la capacidad de cumplir la ley a través de su propia gracia, la gracia de Cristo. Y le dice también: oísteis que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquier hombre que vea una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Y como he dicho, ni siquiera la mujer se enteró. Pero lo que está diciendo y lo que está sancionando Cristo es la intención del corazón. Así que tengamos cuidado nosotros. No se trata, bueno, el adulterio físico está sancionado, pero el adulterio espiritual, supongo, y solo supongo, tiene una sanción mucho más severa. Hay adulterio espiritual en cuanto a idolatría. El creyente en Cristo que busca a través de otros medios la solución a sus problemas y no busca la solución dentro de el poder de Cristo, dentro del poder divino. Y bueno, el Señor Jesucristo, además de ser el legislador, Él es el sacerdote eterno del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Él es Rey de justicia y Rey de paz. Finalmente, el Espíritu Santo es el administrador. Él fue enviado para administrar la preparación de la iglesia a fin de que sea la iglesia gloriosa, la novia de Cristo. El Espíritu Santo es el perfecto administrador. Él redarguye a los creyentes de pecado, justicia y juicio. Y también a los no creyentes, ya depende de cada ser humano si decide escuchar al Espíritu Santo o no. Bien, pero me gustó mucho la combinación. Vamos a hacer una combinación muy importante. Job 31:28 dice que Dios es soberano. Isaías 33:22 dice que Jehová es el juez, Jehová es el legislador y Jehová es el rey. Bendito sea Cristo. Y terminemos con este séptimo principio. Terminemos con este séptimo principio. A ver, ya me estoy confundiendo. Ok, aquí está. El séptimo principio, vamos para allá. El reino de los cielos tiene su capital. Tiene una capital. Bueno, en las escuelas primaria y secundaria se nos enseña desde primero de primaria hasta sexto de primaria, y por ahí del primero, segundo, secundaria se nos enseñan que los países tienen una ciudad capital. Es interesante. México, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero es conocido comúnmente como México. Por ahí se habla de una iniciativa que tuvo un presidente de la República en México para cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos a la simple palabra México. Bueno, eso no voy a platicar ahora. El punto está en que en nuestro país, México, existe el nombre coloquial común. El país se llama México, aunque tiene un nombre oficial. Tiene una capital que se llama México,
que originalmente se llamaba Distrito Federal, hoy se llama Ciudad de México. Y tiene un estado que se llama Estado de México, echen de cuentas. Bueno, en Estados Unidos, la capital de Estados Unidos se llama Washington, Distrito de Columbia. Aunque hay un estado que se llama Washington, pero la capital se llama Washington, Distrito de Columbia, DC. La capital de Francia es París, la capital de España es Madrid, la capital de Italia es Roma. hay, hay que distinguir ahí la Roma como ciudad capital de la Roma, que es la Babilonia, la Babilonia de este tiempo, la ciudad de Roma, donde está el Vaticano, Ciudad del Vaticano, corrijo, Ciudad del Vaticano es eh, eh, una, ¿qué será? Un barrio pequeño, es como un conjunto de unas cuantas cuadras para formar Ciudad del Vaticano dentro de Roma. Bueno, no hablemos de esas cosas. El reino de los cielos tiene su ciudad capital y su ciudad capital es la Nueva Jerusalén. Antes quiero que vean en el profeta Daniel, capítulo 7, verso 27. Daniel 7, 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los hijos de Dios, la iglesia. Cuyo reino es reino eterno. Y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hace rato lo dije y ahora lo confirmo con la escritura. El reino de Dios es un reino eterno, el reino del Altísimo, el pueblo de los santos. Y la capital de este reino fue vista en perspectiva profética futura por los patriarcas. Hebreos 11, verso 16. Empero deseaban la mejor, es a saber, la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad celestial. En Hebreos 12, 22. Pero os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Pero os habéis llegado al monte de Sión, os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de Jerusalén celestial. Gálatas 4:26 la menciona, la ciudad celestial. Gálatas 4:26. Pero la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Apocalipsis, ¿qué dice Romanos 11:26? Solo tengo curiosidad. Quiero ver qué dice Romanos 11:26 por mera curiosidad. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. De Sión, bueno, Sión es la idea de la gran ciudad celestial. Apocalipsis 21, 10 al 27. Apocalipsis 21, 10 al 27. Bueno, voy a suprimir la lectura del 10. No, del 10 no. Voy a espaciar la lectura. Dice, el apóstol Juan está diciendo que el ángel le llevó en espíritu a un grande y alto monte, y dice, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante
a una piedra resplandeciente como piedra de jaspe, piedra preciosísima, resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Y va a describir la ciudad con paredes y columnas de oro puro y con una estructura de fundamentos de piedras preciosas y puertas de perlas, en cada puerta una perla. Y quiero leer a partir del verso 21, saltando un poco la lectura. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una, cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, 7 principios y más de ello nos habla de el reino de los cielos. 12 parábolas que no mencionamos en Mateo nos hablan del reino de los cielos. Y estos 7 principios que nos muestran el reino de los cielos tiene su propia base legal o constitucional, que es la ley de Cristo. Tiene su territorio de justicia y ambiente de paz. Y el reino de los cielos tiene un modo de conducta o de vida, un modelo a seguir. Y este reino también tiene sus fundamentos y su forma de ser edificado. Y tiene y tiene sus ciudadanos, los ciudadanos del reino. Tiene un poder soberano. Me da gusto saber que el poder soberano es Dios mismo. Él es el juez, Él es el legislador, Él es el rey. Y el reino de los cielos tiene su ciudad capital, la Nueva Jerusalén. Dios les bendiga, hermanos.